Aló, aló hermanos, muy buenas noches, un saludo a todos. Vamos a empezar entonces nuestra reunión. Vamos a empezar nuestra reunión hoy de pláticas. Tengo a las 7 de la noche, con 6 minutos aquí en el sur de California. Y el tema de hoy tiene que ver con mucha teología. Claro, no es un tratado, no va a ser un tratado sistemático, pero toca un punto muy importante dentro de la teología cristiana reformada. Así que vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por este momento. Te pido, Señor, que nos dirijas y nos bendigas en el aprendizaje de esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con este capítulo 6 de la confesión. Me voy a poner en un momento lo que vamos a estudiar. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ok, muy bien, aquí tengo. El capítulo 6, muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 6 de la Confesión de Escocia. Y dice así: cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, su sabiduría eterna, la sustancia de su propia gloria en este mundo, que tomó la naturaleza de su humanidad de la sustancia de la mujer, a saber, de una virgen, y que por la operación del Espíritu Santo, así nació la simiente justa de David, el ángel del gran consejo de Dios, el mismo Mesías prometido, a quien confesamos y reconocemos a Emmanuel, Dios y hombre. Dos naturalezas perfectas se unieron y se unieron en una persona, por medio de lo cual nuestra confesión condenamos las malditas y pestilentes herejías de Arrio, Marción, Eutiques, Nestorio y otros que niegan la eternidad de su deidad o la verdad de su naturaleza humana, las confunden o las dividen. Muy bien, como verán, este es un capítulo muy importante porque habla sobre Jesucristo, su naturaleza. Esto se conoce la cristología. Es un tema muy amplio. Cuando usted, por ejemplo, lee o estudia teología sistemática de los teólogos como Hodge, Berkhoff y otros teólogos reformados, va a ver que la cristología es un tema muy amplio. Y inclusive desde antes de la Reforma, desde los principios de los siglos, se atacó la naturaleza de Jesús. Y es un punto muy importante porque eso nos define quiénes somos ortodoxos y quiénes somos heterodoxos. El ortodoxo es la persona que tiene la sana doctrina. El heterodoxo es la persona que tiene la falsa doctrina, comúnmente llamado herejes. Ahora, dentro de la historia del cristianismo, desde sus principios, inclusive de la Biblia, ha habido herejes, o sea, personas que enseñan doctrina diferente, y todo se centra en la doctrina de Cristo. Todo se centra en la doctrina de Cristo. En este caso, la persona de Cristo. Ahora, John Knox, aquí en este capítulo 6, menciona a cuatro personajes que hicieron su incursión en la historia de la iglesia cristiana, enseñando y atacando la naturaleza de Jesucristo, su cristología. Y eso es algo que por siglos, desde el principio, los teólogos cristianos han debatido, han defendido y, diríamos, han creado doctrinas o posiciones de confesión en donde defendían la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús. Específicamente, atacaban los herejes, la Trinidad de Cristo y la deidad de Jesús. Ahora, este es un tema muy amplio. Se ha escrito
cantidad de libros, cantidad. Hoy día no lo vamos a ver todo porque el tiempo es muy corto, nos llevaría horas, días, semanas, porque tiene que ver con cantidad de material teológico en donde se habla acerca de la naturaleza de Jesús. Recuerde que antes no había la reforma cristología que se reformaba, sino la parte soterológica, que es decir, la salvación del hombre, cómo el hombre se salva. Sin embargo, no existía. Entonces, cuando entra la reforma, los reformadores uh, eran conscientes de que al atacar la persona de Jesús, se está atacando realmente a una parte importante de la fe cristiana. Y esto es muy importante porque si no se entiende lo que es Jesús, Cristo, el Mesías, entonces estamos prácticamente presas de herejía. Esto es lo que sucede dentro de muchos grupos. Y recuerde, esto no es nuevo, esto ya empezó por siglos antes. Entonces, antes de explicar lo que tiene que ver esta parte del capítulo 6, vamos a leer, voy a brevemente tocar quiénes son Arrio, Marción, Eutiques y Nestorio, que es lo que mencionan aquí John Knox. ¿Y por qué fue importante? Y por qué, claro, dice, y otros más, no los menciona, porque hubieron bastante cantidad de sectas y herejías que aparecieron en ese siglo atacando la edad de Cristo, pero estos son los principales, porque se conocen desde la antigüedad. Entonces vamos a empezar con Arrio, de donde viene la palabra arrianismo, y vamos a ver cómo quién fue Arrio y por qué es importante, por qué lo menciona John Knox. Bueno, veamos. Arrio fue prácticamente un obispo. Vamos a ver, Arrio. Era un presbítero de Alejandrino Arrio que empieza a predicar prácticamente en el siglo IV una teología en la cual decía que solo Dios Padre es el único Dios y el Hijo es una criatura, aunque no como todas las demás, sino la más excelente de ellas. Arrio se inscribe dentro de una corriente teológica que se llama el origenismo extremo radical que nace en Alejandría durante los siglos I y II. El principal representante del origenismo había sido en el siglo III el teólogo Alejandro Orígenes, quien le da su nombre. Entonces, Arrio es el que hace nacer la herejía arriana, de ahí viene su nombre. En el concilio de Nicea 325, el concilio condena el arrianismo y fija la actual ortodoxia de la iglesia a la que se llama ortodoxia nicena. Somos ortodoxos nosotros. ¿No? Ahora, para Ario, Dios es inconocible, o sea, no se le puede conocer. Y esta idea de que Dios no se puede conocer viene de una idea platónica que tuvo su influencia en algunas partes de Alejandría de Egipto. Él decía que Dios no se le puede conocer. Entonces Jesús no puede ser Dios en el sentido mismo de que el Padre es porque Jesús es conocible, se le conoce a Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, para Arrio él decía, ya que a Dios no se le conoce o no se le puede conocer, porque es Dios, pero a Jesús sí, entonces Jesús no puede ser Dios, es lo que decía Arrio. Además, si Dios es ambos, uno y indivisible, entonces claramente Jesús debe ser también, aparte de eso, igual que Dios, un ser, una criatura divina, pero no uno con el Padre, ni tampoco compartir
su divina naturaleza con el Padre. La palabra clave que usaba Arrio es la palabra criatura. ¿Por qué? Porque para Arrio Jesús fue creado, un ser creado, y mientras era la primera creación, entonces no es eterno. Algo parecido a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová prácticamente son los herederos de Arrio, ¿no? Para Arrio, por ejemplo, Jesús fue un ser creado, no eterno. Él compuso inclusive una cierta confesión donde decía, hubo un tiempo en donde Jesucristo nunca existió. Entonces eso era la teología arriana, una herejía. Los testigos de Jehová creen lo mismo. En otras palabras, niega que el Hijo es de la misma esencia, naturaleza y sustancia de Dios. No es cosustancial con el Padre. Por lo tanto, no es igual en dignidad al Padre y no es coeterno con el Padre. Entonces, eso prácticamente es lo que está mencionando uh, John Knox cuando habla malditas y pestilentes herejías. ¿Por qué? Porque en el siglo de la Reforma, en el siglo XVI, XVII en adelante, surge lo que se llama el o unitarianismo, en donde para ellos solo existe un Dios y Jesucristo no es Dios, no es la Trinidad, no existe, era una herejía racionalista. Los reformadores pelearon mucho con ellos, los puritanos pelearon mucho con ellos entraron en Inglaterra y hubo una gran batalla teológica en ese tiempo. Entonces eran las herejías muy fuertes de ese entonces. Entonces era imposible que cuando hablen del capítulo 6 sobre Jesús, John Knox no los mencione porque era parte de todo eso. La cristología de Cristo estaba siendo, diríamos, atacada por grupos heréticos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Esto es en líneas generales. ¿Quién fue Marción? Bueno, vamos a ver quién fue Marción. Uh, Bueno, Marción fue un personaje que del primer siglo, según dicen aquí, del siglo 85 hasta perdón, del año 85 hasta el año 160, ya entrados al segundo siglo. Él rechazó las escrituras hebreas. Los puntos principales de este personaje es que él enseñaba que el Antiguo Testamento no tiene validez y hacía la separación entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Él decía que uh, el Dios de los judíos era diferente al del Nuevo Testamento y consideraba a Cristo como un mensajero del Dios Supremo. Él decía que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se pueden reconciliar. El código de conducta defendido por Moisés era ojo por ojo. El de Cristo dejó de lado este precepto. Eliseo había tenido hijos comidos por los osos. Cristo dijo, deje que los niños vengan a mí. Josué había detenido el sol en su camino para continuar la masacre de enemigos. Pablo citó a Cristo como no se ponga el sol sobre nuestra ira. En el Antiguo Testamento se permitía el divorcio y la poligamía, pero en el Nuevo Testamento se permite, ahora no se permite, dice aquí. Moisés hizo cumplir el sábado y la ley judía. Cristo nos ha liberado a los creyentes de ambos. Incluso dentro del Antiguo Testamento, Marción encontró contradicciones. Dios ordenó que no se hiciera ningún trabajo en el día de reposo. Sin embargo, le dijo a los israelitas que llevaran el arca alrededor de Jericó 7 veces en el día de reposo. No se hizo ninguna imagen tallada. Sin embargo, Moisés fue dirigido a formar una serpiente de bronce. La deidad revelada en el Antiguo Testamento no podría haber sido omnisciente. De lo contrario, no habría preguntado Adán, ¿dónde estás? Es lo que decía Marción. Marción rechazó mucho del Antiguo Testamento, solamente aceptó los evangelios, Gálatas, Corintios, las dos cartas Romanos, las dos cartas Tesalonicenses, Efesios,
a quien Marción llamaba Laodicea, Colosenses, Filemón y Filipenses. También Marción decía que los 12 apóstoles interpretaron mal la enseñanza de Jesús y lo consideraban Mesías, un Dios falso judío. Decían que los discípulos también falsificaron las palabras desde ese punto de vista de Jesús. Y también Marción rechazó el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan. Entonces estamos viendo entonces que también Marción tenía problemas en cuanto ya no solamente a la cristología, pero también a las escrituras sagradas. Él fue una persona, parece un crítico de su tiempo, fue un crítico de su tiempo, ha sido contemporáneo de varios apóstoles, y bueno, parece que era un crítico no cristiano, agnóstico, racionalista, atacaba el contenido de las escrituras, y al atacar eso atacaba la naturaleza de Cristo. ¿Quién fue Eutiques? Fue un hereje del siglo V que dio su nombre a su opinión acerca de las enseñanzas e influencias que él recibió. Él generalmente enseñaba que Cristo tenía una sola naturaleza desde la encarnación y se la denomina indiferentemente eutiquianismo o monosifismo. Tenía una sola naturaleza Cristo, o sea, negaba la naturaleza humana y divina. Nestorio, la doctrina de Nestorio fue propuesto por el monje Nestorio en el siglo V, ¿no? Y tuvo mucha influencia, inclusive esta doctrina de Nestorio es parte de muchas iglesias en el Oriente actualmente. En Egipto, muchos cristianos son así, en la parte de Siria todavía siguen sus enseñanzas, ¿no? ¿Qué enseñaba Nestorio? Enseñaba las dos naturalezas, divinas y humanas, estaban en Jesucristo, constituyendo apenas una persona que reunía en sí no solo los atributos de la divinidad, sino también de la humanidad. La Virgen María, como madre de un hombre, tiene el derecho de ser llamada Madre de Dios, siendo madre de una persona divina. Entonces, estamos viendo que esas eran las herejías que menciona Juan Knox, y desde el principio realmente se atacó la naturaleza de Jesús. Entonces, eso es como parte de el trasfondo de lo que estamos leyendo para entender a qué se refería Juan Nos cuando menciona Arrio, Marción, Eutiques, Nestorio, y prácticamente se refiere a estos personajes que enseñaban doctrinas heréticas y que estaban todavía en el tiempo de la Reforma. Hoy en día también existe eso, por los testigos de Jehová, los mormones, una combinación de todo esto, porque ellos tienen una idea diferente a Jesucristo, los testigos de Jehová y los unicitarios, evidentemente, que existen hoy, existen, no con estos nombres, pero existen en su teología. Entonces vemos de que ha evolucionado en cierto punto a través de los siglos, pero la esencia es la misma. Por eso que el capítulo 6 dice de la encarnación de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Veamos, dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y está en Gálatas 4:4. Vayamos a lo que dice la Escritura, porque este es el texto que usa John Knox. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas 4:4. A ver qué dice. Tengo aquí, voy a usar la versión Reina Valera. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces es el texto que usa John Knox cuando dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, que es lo que dice el texto. Su sabiduría eterna, la sustancia de su propia gloria, ¿no? Dice, en este mundo, que tomó la naturaleza de su humanidad,
de la sustancia de la mujer. O sea, Jesús se hizo hombre, tomó su humanidad de la sustancia de la mujer, a saber, de su madre, una virgen, y que por la operación del Espíritu Santo, ¿no? Y así nació la simiente justa de David. En el número 2, vamos a ir a Lucas 1:31, que es los textos de referencia que usan. Lucas 1:31 dice así, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero vayamos al 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, el ángel está hablando cuando se presenta a Jesús. Entonces vamos a poner ese texto ahí. Hay otro texto, es en Mateo 1:18, posiblemente vamos a ver también el contexto. Mateo 1:18. Vayamos a lo que dice ahí. Mateo 1:18 dice, empieza con el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí el trabajo del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. ¿Qué más tenemos? Vamos a Romanos 1:3. Romanos, libro de Romanos 1:3 dice así. Dice acerca de su hijo. Vamos a leer del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne. Y el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Vemos también el trabajo del Espíritu Santo, no solamente en el nacimiento, sino inclusive en su resurrección. Juan 1:45. Vamos, que dice el Evangelio de Juan 1:45. Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es un texto muy clave también, donde se da testimonio de que los que dicen esto sabían que la ley de Moisés hablaba de Jesús y los profetas. Esto es muy importante, hermano, ¿no? Porque aquí ellos mismos, de su tiempo, dan a conocer testimonio de que Moisés en su ley y los profetas estaban hablando del Mesías. ¿No? Muy bien. Ahí, sigamos. Y así nació la simiente justa de David. El ángel del gran consejo de Dios lo llama. El mismo Mesías prometido, a quien confesamos y reconocemos a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios y hombre, dos naturalezas perfectas se unieron. Y se unieron en una persona, dice ahí. Y dice en el 1 Timoteo 2:5. Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es un pasaje muy importante porque está hablando de la posición y el trabajo de Jesús entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios, afirmación teológica, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Los hombres, aquí en un término general, Jesucristo es el mediador. Y cuando dice mediador, no solamente el que está en el medio, sino el único que es acceso y que es el camino a Dios para que el hombre conoce Jesucristo hombre. Estas son afirmaciones teológicas, cristocéntricas, en donde nos hacen ver que Dios no puede tener comunión con el hombre si no es a través de Jesucristo. Que Jesucristo vino a ser el medio entre la comunión entre Dios y el hombre, y que el hombre no puede tener comunión con Dios si no es a través de Jesús. ¿Me entendió? Esta frase es muy importante. Dios no puede tener comunión con el hombre si no es a través de Cristo. Cristo vino a ser el medio al camino entre Dios y el hombre.
el hombre no puede tener comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. O sea, generalmente la gente hoy en día cuando habla yo creo en Dios uh, y todo eso, la pregunta es cómo pueden creer un Dios sin Jesucristo. Tal vez pueden creer, pero no existe la comunión. La verdadera comunión es aquella que nace de una relación con Jesucristo porque Él es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. Muy bien, entonces, ¿qué más dice? Dice, por medio de lo cual nuestra confesión, la confesión que está hablando él, condenamos las malditas y pestilentes herejías de Arrio, Marción y Eutique. Ya vimos de que cada uno de ellos, ¿no? Negaban que Jesús era eterno, que fue una creación, no puede ser Dios. Negaban que la veracidad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que había contradicción. Marción fue una persona que realmente uh, hizo mucho daño a muchos creyentes y fueron, diríamos, desviados de la verdad. Marción es, diríamos, la persona, lo llaman el primer, diríamos, antinomiano, quiere decir antilegalista o antiley de Dios, no antilegalista, antiley, porque rechazaba todas las escrituras del Antiguo Testamento y no solamente eso, sino también parte del Nuevo Testamento. Y Eutiques, bueno, que solamente Jesús tiene una naturaleza, ¿no? Uh, y también Nestorio, que es una parte del cristianismo que fue totalmente rechazado por los reformadores, los teólogos, como vemos aquí en esta parte del capítulo 6. Y esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Jesús, tenemos que entender su naturaleza. La naturaleza de Jesús fue muy atacada y sigue atacándose ahora a través de los testigos de Jehová. Ellos niegan, por ejemplo, hoy en día a los testigos de Jehová de que Jesús es Dios y ellos han hecho su propia Biblia en donde ellos arbitrariamente de su propio juicio, sin evidencia escritural, gramatical, lexicográfica, dicen que Jesús es un Dios con D minúscula, diferenciándole de Dios con D mayúscula. Eso no existe en el original. Eso es la interpretación de ellos por la sencilla razón de que si ellos dicen que Jesús es Dios tal como es, con la D mayúscula, entonces todas sus mentiras y teología se derrumban. Como una forma de defender su teología herética, entonces ellos, de ellos mismos, no porque el texto lo enseña, de ellos mismos ponen a Dios, a Jesús con Dios de mayúscula. Pero lo que ellos no saben es que no puede existir dos dioses. Ellos son culpables de politeísmo al decir que existe un Dios mayor y un Dios menor. Jesús, el Padre dice en Isaías, Él no comparte su gloria con nadie. Si hay dos dioses, entonces lo que ellos están diciendo es que el Padre está compartiendo su gloria con otro Dios. Nosotros, los cristianos ortodoxos, creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, del Espíritu Santo basado en la evidencia. Entonces, no es que Dios comparte su gloria con otro Dios, sino que todo es compartido entre el Padre y el Hijo. Eso lo dice la Escritura. Es una cosa muy diferente en que el Padre comparte su gloria con el Hijo, a decir Dios comparte su gloria con otro Dios. Y no es así, porque eso sería herejía. Prácticamente eso es lo que están diciendo los testigos al decir que Jesús es un Dios en 1 Juan con D minúscula. ¿Y por qué es importante notarlo? Porque millones de personas creen esa doctrina. Ustedes los han visto donde están. Van de puerta en puerta tocando la puerta, vendiendo hasta cierto, bueno, no lo venden ahí, pero ellos tienen que dar su atalaya, pero ellos están prohibidos de realmente leer otros libros que no sean de él. O sea, son gente que son muy celosos
Ellos ganan en celo a muchos evangélicos, pero lamentablemente su teología es errada porque niegan las verdades de lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que nos da a nosotros a entender lo que es la verdadera cristología, ¿no? La verdadera cristología. Y aquí justamente es por eso que en el capítulo 6, Juan Knox nos dice que Jesús, utilizando escritura, fue engendrado por el Espíritu Santo, nos dio las partes de las escrituras, y que su humanidad nace de la mujer, viene a ser en este caso de María. Para enfatizar de todos estos, Arrio fue el que tenía más influencia y que hasta ahora su influencia se siente en grupos unicitarios, testigos de Jehová y otros herejes. Él decía que el Padre solo era realmente Dios, el Hijo era esencialmente diferente al Padre. Él no poseía por naturaleza o derecho las cualidades divinas e inmortalidad. Él no existía antes de ser engendrado por el Padre. El Padre lo produjo como una criatura, sin embargo, como el creador del resto de la creación. El Hijo existió aparte del tiempo, más aún no compartía en el ser de Dios el Padre y no lo conocía perfectamente. ¿No? Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es coeterno con Dios, no creado, en todas las formas completamente divino. Esto se demuestra en una serie de pasajes en el Nuevo Testamento, entre ellos se encuentra Juan 20:28, donde dice Tomás, Señor mío, Dios mío. En el griego es Kyrios y Theos, o sea, Tomás está refiriéndose a Jesús como Señor y como Dios, dos títulos de la divinidad, está reconociendo la divinidad. Los testigos de Jehová tratan de decir que no es así, pero no, la evidencia escritural está ahí. Dios mío y Señor mío, le está diciendo Tomás a Jesús, ¿no? En Hechos 7:59, Esteban está orando a Jesús. ¿Sabe cómo lo llama? Le dice Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, el término Señor, Kyrios, era solamente, o es solamente aplicado a Dios el Padre. Pero lo aplica a Jesús. ¿Qué significa eso? Que Esteban reconoce la divinidad de Jesús. Eso es evidente ahí, hermano. Es evidente. Okay, en Juan 10:30, Jesús mismo dice, yo y el Padre somos uno, donde Jesús afirma eso. Muchas pruebas más irrefutables pueden exponerse sucesivamente. Claro, los herejes testigos de Jehová dan interpretaciones en cuanto a esto, pero la razón que dan interpretaciones es porque ellos no quieren aceptar la evidencia de la escritura en el Nuevo Testamento. Yo tengo algunos escritos en mi blog referente a la deidad de Jesús en el Antiguo Testamento, que es muy bueno, que tengamos en cuenta. Lo voy a compartir después de esto con ustedes. Entonces, la pregunta otra vez es, ¿entiende entonces usted lo que tiene que ver con la encarnación de Jesús? Se encarnó en María por obra del Espíritu Santo según la Escritura y ella concibió. Ella inclusive es consciente de lo que sucedió en ella. Es consciente. O sea, Jesús no fue el producto de la unión entre María y un hombre, sino más bien en que Dios engendra por el Espíritu Santo su Hijo en el vientre de María. El trabajo del Espíritu Santo. De tal forma que el Hijo que nace es el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, pero también recuerde que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El hecho mismo que a Jesús se le llama Emmanuel
que significa Dios con nosotros, está diciendo que Jesús es Dios. Era imposible darle un título a Jesús de Dios y decirle, bueno, él es Dios con nosotros, porque Él es el Hijo de Dios, si Jesús no hubiera sido reconocido como Dios. No dos dioses, por eso se llama misterio de la Trinidad. Desde el punto de vista bíblico, la Trinidad tiene sustento bíblico, porque nosotros no creemos en dos dioses ni en tres dioses, es un solo Dios. Pero ya que a Jesús se le atribuye títulos divinos de Dios como Señor, existe un Señor y eso se le da también a Jesús, y un Dios y le dicen a Jesús Dios. Entonces la única conclusión por diferencia es decir, bueno, Dios es más de una persona, que es el Padre, también es el Hijo, que es Jesús. Y ahí entramos también el Espíritu Santo, que también se le dice Señor y se le reconoce como Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces ya vemos que Dios no es unipersonal, sino es tripersonal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la teología ortodoxa cristiana que compartimos los cristianos por siglos. Una desviación de esta doctrina, entonces trae como problemas la misma inclusive salvación. Porque si Jesús no es Dios, y solamente un hombre con principio y fin, no solamente contradice la Escritura, sino nuestra salvación está en juego, en juego. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, vamos a seguir estudiando esta confesión. Lo que sigue la próxima semana tiene que ver con la pregunta por qué era necesario que el mediador, en este caso Jesús, sea verdadero Dios y verdadero hombre. Cristología también, muy importante, porque era necesario que el mediador sea verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso responde a la pregunta de lo que ya estaba terminando de hablar, que si se niega la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, nuestra salvación entonces está a riesgo. Y eso es lo que nosotros los cristianos ortodoxos de la sana doctrina rechazamos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a orar y de esta forma después voy a poner el video y también el escrito en cuanto a ese tema, la encarnación de Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Y bendícenos, Señor, para entender esos temas teológicos profundos que es parte importante de nuestra teología. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.